Hola chicos, vamos a hacer una revisión de lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento nosotros hemos trabajado con los números enteros, ¿sí? ¿Qué eran los números enteros? Los números enteros abarcaban a los números positivos, que nosotros los llamábamos naturales, que se indica con la letra N, ¿sí? También se incorporan los números negativos, incluido también el 0. Entonces, los números enteros los vamos a indicar con la letra Z. Nosotros aprendimos a representar los números enteros en la recta numérica. Que tengo que tener cuidado de siempre tener la misma distancia entre un número y el siguiente. Siempre conservo la misma distancia. ¿Qué hacíamos? Hacia la derecha estaban los positivos, hacia la izquierda los negativos. Y se acuerdan el orden, siempre es de menor a mayor. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vimos de números enteros? Vimos el concepto de opuesto. ¿Qué era un número opuesto? ¿Sí? Es el que está a la misma distancia del cero de este valor. Por ejemplo, el opuesto de menos 4 va a ser 4. El opuesto de 5 va a ser menos 5. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vimos? Módulo o valor absoluto. ¿Y qué era el módulo o el valor absoluto? Es la distancia del número al cero. ¿Cómo lo indicábamos? Lo indicábamos con las barritas, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos lugares hay del 0 al menos 3? 3 lugares. ¿Cuántos lugares hay del 0 al 5? 5 lugares. Fíjense que siempre, sí, el valor absoluto es un número positivo. ¿Qué otra cosa vimos también? ¿Quién es mayor y quién es menor? Como dijimos en la recta numérica, siempre de menor a mayor. Entonces, si yo digo, ¿quién es más grande, el menos 1 o el menos 3? Y va a ser más grande el menos 1. Si yo digo menos 2 o 3 positivo, ¿quién es más grande? El 3 positivo. Siempre el orden es de menor a mayor. Bien, vamos a pensar, ¿sí? Y vamos a comenzar, más que a pensar, vamos a comenzar a repasar qué vimos de los números racionales. Los números racionales es lo que ustedes conocen como fracciones. Se indican con la letra Q. Y dentro de los números racionales están los números naturales, que dijimos que lo indicamos con la letra N, los números enteros, ¿sí? Que lo indicamos con la letra Z, y las fracciones. Ahora bien, ¿por qué los números naturales son números racionales? Y porque vamos a suponer que yo pienso el número 4. ¿Qué denominador tiene? Tiene denominador 1, entonces es una fracción. Se puede expresar como una fracción. Si yo pienso el número entero menos 2, ¿qué denominador tiene? Tiene un 1, entonces es una fracción. Por eso todos estos tres campos numéricos son números racionales. Vamos a repasar cómo representarlos en la recta numérica. Vamos a ver. Esto lo vimos, lo estamos repasando. ¿Qué es lo importante cuando yo represento las fracciones en la recta numérica? Siempre a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. Si por ejemplo digo un tercio, ¿qué quería decir este 3? Este es en cuántas partes está dividida la unidad. La unidad siempre es del 0 al 1. ¿Qué quiere decir? Que lo divido en 3 partes. Bien, y este numerador me indica cuántas partes tomo. O sea que voy a tomar una partecita. Entonces, ¿dónde va a estar el 1/3? Acá. Ahí va a estar el 1/3. Si por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo.
A ver, esperen un segundito, ahí está. Vamos a hacer otro ejemplo. Si por ejemplo digo menos 5 medios, ¿en cuántas partes divido la unidad? En 2. ¿Cuántas partes tomo? 5 partes iguales. Entonces empiezo 1, 2. No me alcanza. Vuelvo a dividir en 2. 3, 4. No me alcanza. Vuelvo a dividir en 2. Y acá está la quinta parte. Conclusión. Acá va a estar el menos 5 medios. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, una cosita más. ¿Qué pasa si yo les doy la siguiente actividad? Les digo, en esta recta numérica, acá está el 0, y vamos a suponer que les doy 2/5. Y les pregunto, ¿dónde está el 1? ¿Y qué me van a decir ustedes? ¿Cómo voy a ubicar la unidad? Fíjense lo que decíamos hoy. Hoy decíamos que la unidad está dividida en 5 partes y ¿qué quiere decir? Que tomo 2. Entonces fíjense, si a mí me dicen que acá hay 2/5, lo que me está diciendo es que acá hay 2 partes iguales. Pero ¿en cuántas partes tiene la unidad? 5. Entonces voy a tener que agregar 3 partes iguales más. Y recién acá va a estar, fíjense, la unidad. ¿Por qué? Porque van a ser 5 pedacitos, ¿sí? Que es el total de la unidad. Bien, últimos conceptos para repasar un poquito más de fracciones y recordar algunos conceptos que ustedes ya conocen, pero lo repasamos. Fracciones equivalentes. ¿Qué eran las fracciones equivalentes? Aquellas que me representan la misma cantidad, la misma parte. Entonces, 1/2 es equivalente de 2/4. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo simplifico por 2, llego a la misma cantidad. Me representa lo mismo que 3/6. Fíjense que si yo a las 2 divido por 3, llego a la misma cantidad. Si yo lo representara, el entero está dividido en 2 partes. Acá está el 1/2. Fíjense que si yo hago el 2/4, el entero está dividido en 4 partes y tomo 2. Fíjense que es lo mismo que el anterior, ¿sí? Todos me representan la misma parte. Uno más, seguimos. Fracción decimal. ¿Qué eran las fracciones decimales? Aquellas fracciones cuyo denominador es 10 o múltiplo de 10. Y a toda fracción yo la puedo expresar como una expresión decimal. ¿Y qué es la expresión decimal? Es el resultado de dividir el numerador dividido el denominador. Entonces, por ejemplo, si yo digo 1 dividido 10, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0,1. Si yo divido 2 dividido 100, me va a dar 0,02. Si, por ejemplo, tengo la expresión 1/2, ese 1/2, si yo hago 1 dividido 2, es 0,5. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión decimal. Es la forma de expresar un número en donde tenemos una parte entera, que es la que está antes de la coma, y una parte decimal, que es la que está después de la coma. ¿Vamos bien? Último concepto para repasar, que ya lo trabajamos los primeros días de clase, que es la fracción irreducible. ¿Qué era la fracción irreducible? Es aquella que está expresada en su mínima expresión. Ya no se puede
simplificar más. Por ejemplo, si yo digo 24 sobre 10, lo puedo simplificar por 2, entonces me queda 12 quintos. Y ahí ya no puedo simplificar más. Se terminó la fracción, esa es la fracción irreducible. Si yo hago 27 sobre 36, por ejemplo, lo puedo dividir a las 2 por 3. ¿Qué me queda? 9 sobre 2. Lo puedo volver a dividir por 3. ¿Y qué me queda? 3 cuartos. Y ahí ya no lo puedo simplificar más. Esta es la fracción irreducible. Con estos conceptos va a ser el siguiente trabajo que vamos a hacer a continuación.